vamos a ver es función lineal. Bien. Función lineal. ¿Por qué se llama la función lineal? Eso tiene que ver con el gráfico. Porque el gráfico va a quedar representado por una línea recta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Kiki, eso. Hoy no estaba Mati Bachi y me va a estar acompañando Kika. ¿No? ¿Mi amor? No, muy bien. Quédate, querida. Si ella me puede prestar atención durante todo el video, usted también puede. Entonces, vamos a primero ver la fórmula general de la función lineal. La función lineal se conforma por 4 letras, ¿sí? En donde dichas letras después serán reemplazadas por números. Vamos a tener 2 letras que son la X y la Y, que van a representar variables. Bien. Y después tenemos las otras 2 letras que van a estar representando parámetros. Entonces, nosotros tenemos nuestra función lineal que se conforma de variables y parámetros. ¿Cuál es la diferencia entre las variables y los parámetros? Es que las variables van a variar siempre. En cambio, los parámetros son parámetros que nos indican de qué función estamos hablando, ¿sí? Entonces, si el valor de m es 5 y el valor de c, vamos a estar hablando de una función. En cambio, si el valor de m es menos 8 y el valor de c es 3, vamos a estar hablando de otra función. Entonces, el truco es, lo que nosotros necesitamos saber es cuáles serían los parámetros de cada función. Entonces, primero vamos a ver qué representan esos parámetros, cómo me afectan en la recta. Bien, entonces, por un lado tenemos el m, que es el numerito que multiplica la x, ¿sí? Recuerden que yo le pongo m y c, pero su profe le puede poner a, le puede poner b, le puede poner a y c, eso como quiera, ¿sí? Entonces, ¿qué me representan estos parámetros? Entonces, tenemos la m y por el otro lado tenemos la letra c. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es ¿qué representa la m? La m en inglés es lo que nosotros llamamos el gradient, que en español es la pendiente. Pendiente de la recta. Pendiente. ¿Qué es una pendiente de la recta? Pendiente. Inclinación, ¿sí? El slope, lo que en inglés nosotros decimos el slope. Exactamente, ese número me va a estar indicando cómo se va a inclinar la recta, ¿sí? Si más cercano horizontal, o diagonal hacia arriba, o diagonal hacia abajo, diagonal hacia arriba empinada, o diagonal hacia abajo muy empinada. Eso va a depender. ¿Bien? ¿De qué va a depender? Del número y del signo. Entonces, pueden suceder 3 cosas. Que el m sea positivo, que el m sea 0, o que el m sea negativo. Positive, zero o negative. Bien, si tenemos que la pendiente es positiva, ¿estamos de acuerdo? Nos va a quedar una recta que incrementa, porque los positivos siempre van hacia arriba. En cambio, si tenemos una pendiente 0, es decir, pendiente nula, sentido común, pendiente nula, sentido común, no hay pendiente, estaríamos hablando de que nos va a quedar horizontal al eje X. Y si tiene pendiente negativa, como todos los negativos, siempre van para abajo. Hay que ser positivo en la vida, chicos. Bien, nos va a quedar una recta que decrece. Entonces, nosotros cuando lo veamos en el gráfico, ¿sí? A medida que aumentan las X, las Y también. En cambio, cuando es decreciente, a medida que aumentan las X, las Y disminuyen. Y si fuese constante, o sea, si fuese m igual 0, nos va a quedar constante. A medida que las X avanzan, las Y se mantienen constantes. Ya habíamos hablado de esto, que los matemáticos no somos nada originales para poner nombres. ¿Bien? Y por el otro lado tenemos la C. ¿Qué representa la C? La intersección con el eje Y. The Y intersection. ¿Bien? Entonces, Y intersection. La intersección con el eje Y. ¿Cuál es la intersección con el eje Y? Donde intersecta al eje Y. Sí. ¿Dónde corta el eje Y? El punto donde corta el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a tener mi gráfico. Cualquiera sea mi gráfico, por ejemplo yo estoy poniendo este numerito de acá va a ser la Y-interception, ¿no? Es la Y-interception, o sea que va a ser el valor de C. Nada más. Si
no debe ser tan fácil, es fácil, créanme, es muy fácil, no es más difícil de lo que estamos viendo. Igualmente vamos ahora a hablar sobre los comportamientos de las rectas en comparación a otras. Bien, cada una de estos, bueno, no importa, ahora vamos para lo próximo. Bueno, hablemos un poquito más sobre la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver cómo se comporta. Si estudiaron vectores, esto les va a resultar un poquito más sencillo. Supongamos que yo tengo mi recta esta, que pasa por los puntos, no sé, 1, 2 y el punto B, 3, 4. Bien, entonces, si yo tengo mis ejes, esto es más o menos, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo estoy haciendo a ojo, esto está muy mal. Ustedes, por favor, recuerden no hacerlo a ojo. Entonces voy a marcar los puntos. El 1, 2, para 1 en X, 2 en Y, y 3, 4, para 3 en X. Esto es como marcar puntos en el plano. Si tienen problemas con marcar puntos en el plano, les mando un Dani Tip, así que me escriben ahí en los comentarios si necesitan mis Dani Tips. Bien, entonces yo tengo esta recta, que va a quedar más o menos así. Vuelvo a repetir, usa regla, no hagan lo que estoy haciendo yo. Entonces, pueden suceder dos cosas. La primera es que me pidan que cuente la fórmula de la recta desde el gráfico, o la otra opción es que a partir de determinada información que me da. Entonces, lo vamos a hacer de las dos maneras. Bien, si me piden a partir del gráfico, yo lo que les suelo recomendar a mis alumnos es elijan dos puntos cualesquiera que pertenezcan a la recta. Por ejemplo, vamos a justo marcar los dos que me dio. ¿Sí? Entonces, voy a armar un triángulo rectángulo. ¿Sí? Esto después les va a servir también para más adelante, cálculo inferencial y demás. O sea que está bueno que lo sepan hacer. Acá me quedó un triángulo rectángulo. Bien, en donde la distancia entre estos dos puntos es la hipotenusa. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto me trasladé horizontalmente? 2 unidades. ¿Cuánto me trasladé verticalmente? También 2 unidades. Entonces, LM, ¿sí?, se calcula haciendo lo que yo me trasladé verticalmente, ¿sí?, que le vamos a poner como delta I, porque sería la diferencia entre los I, porque de 4 a 2 hay 2 unidades, y sobre lo que yo me trasladé horizontalmente, delta X. Bien, o sea que si se lo ponemos en simbolitos como para que quede, sería movimientos verticales sobre movimientos horizontales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y lo otro que me queda por encontrar es la C, pero la C es más facilita. ¿Por qué? Porque es la intersección con el eje Y. Y acá veo que C vale 1. O sea que C vale 1 y mi M vale 2 unidades sobre 2 unidades. O sea que también vale 1. Es decir que esta recta, la recta esta, ¿sí?, es Y es igual a M, que es 1, multiplicado por X, más C, que en este caso es 1. Perdón, vamos a borrarlo con el borrador como corresponde. Bueno, no tanto borrador, sino gozo. Es 1, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si mi recta, esta la vamos a marcar con naranja, en lugar de ser esa, ¿sí?, por ejemplo, es esta verde de acá? Perdón el ruido de la tiza. Buenísimo. Voy a hacer exactamente el mismo trabajo. Voy a elegir dos puntos. Voy a elegir este acá y lo voy a marcar con rosa. Me parece que estoy haciendo un enchastre de colores por usar tantos colores. ¿Sí? Me va a quedar así. Este triangulito, rectángulo. Muy bien. Y acá me desplacé 2 y acá me desplacé 4. O sea que en la verde, que va a ser otra, le vamos a poner en R. En mi recta R, ¿sí?, recordemos que los puntos los llamamos con mayúscula y las rectas con minúscula.
o así me gusta a mí. M es 4 y 2, pero está decreciendo. En realidad yo bajé 4. Vieron que antes yo subí 4 y acá bajé 4. Por eso le decía que si era el estudio vector es mejor. Entonces este 4 en realidad lo vamos a poner como menos 4 sobre 2 por X más la intersección con el eje Y, que sería 4. Bien, entonces, ¿cómo lo saco a partir del gráfico? Lo ideal sería, encuentro dos puntos cualesquiera, armo mi triangulito rectángulo, y una vez que tengo mi triangulito rectángulo es el cateto vertical sobre la medida del cateto horizontal. Bien, y después para encontrar la intersección con el eje Y, basta con mirar dónde corta. Buenísimo, pero esto es gráficamente. Ahora el tema es, ¿qué pasa si no quiero hacer gráfico y tengo por los puntos que pasa? Buenísimo, para eso hay fórmulas. ¿Ok? Entonces, Sancho, estás muy mal ubicado. Habíamos dicho que en M es la división entre la diferencia entre los Y y la diferencia entre los X. O sea que vamos a hacer eso. Vamos a elegir, vamos a poner la diferencia entre los Y y la diferencia entre los X. Lo voy a hacer de las dos maneras para que vean que da lo mismo. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿el Y de quién pongo primero? ¿El Y de A o el Y de B? En el de arriba voy a poner el de A y después el de B. Y en el de abajo voy a poner primero el de B y después el de A. Entonces se van a dar cuenta que tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora, el I de A es 2 menos, porque es la diferencia, 4. Que acá me quedaría 4 menos 2. Sí, ya sé, parece que no, pero va a dar lo mismo. Y el X me va a quedar, el X de A es 1 menos 3. Y acá sería 3 menos 1. 2 menos 4 me va a quedar menos 2. 1 menos 2 menos 2. O sea que en este caso, menos 2 dividido menos 2 me quedaría 1 positivo. 4 menos 2 me da 2. 3 menos 1 me da 2. 2 dividido 2 me queda 1 positivo. O sea que fíjense que no importa cómo lo hagan, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? La voy a poner en colorete rosa. Hice el I de uno de los puntos menos el I del otro punto sobre X del primer punto menos el X del otro punto, ¿sí? Recuerden de respetar lo de la vertical. Esto es el M. Buenísimo. Ya tenemos el M. Ahora, ¿cómo saco el C? Vamos a recurrir a la fórmula inicial. Y es igual a mx más c. Bueno, m ya dijimos que es, en este caso, 1. Porque todo lo que calculamos. O sea que tenemos hablando de que y es igual a x más c. Y ahora, ¿cómo sigo? Porque sigo teniendo 3 letritas. Entonces, pero yo sé que cuando x vale 1, y vale 2, y también sé que cuando x vale 3, y vale 4. Entonces voy a usar uno de esos dos puntos. Lo mismo que antes, cualquiera que sea que usen les tiene que dar lo mismo. Bien, entonces voy a reemplazar. Cuando y vale 2, x vale 1, que c es igual a 1. ¿Cómo lo logré? Reemplazando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado final a lo que habíamos llegado antes? Y es igual a 1 por x más 1. Entonces, ya sea que lo haga a partir del gráfico, como habíamos visto antes, no tengo tanto pizarrón, por eso tengo que borrar. O analíticamente, ¿qué nos da aquí acá? Nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Sí, nos tiene que dar lo mismo. Buenísimo. Ahora, vamos a ver qué relaciones hay entre las rectas, porque eso nos puede afectar también, porque nos puede pedir decir, por ejemplo, que sea paralela a esta o que sea perpendicular a la otra. ¿Bien? Muy bien. Yo digo que si hay alguien que me quiera donar un pizarrón, no me voy a ofender. Yo voy a poner tanto tiempo. ¿No? Sí. No nos vamos a ofender. Bien. Llega, sentate aquí. Muy bien, quédate ahí quieta. Y no. Arriba. Quieta. Quieta. Bueno, entonces, vamos a ver las relaciones entre las rectas. ¿Qué? Escribimos. Vamos a ver las relaciones entre las rectas. ¿Qué relaciones pueden tener las rectas? Las rectas pueden ser paralelas, perpendiculares u oblicuas. Una de las tres tiene que suceder. Bien.
Entonces, las oblicuas son aquellas que se cortan de ninguna manera en especial. Bien. Las paralelas son las que, según la geometría euclidiana, ¿sí?, si las prolongamos hasta el infinito, jamás se cortarían. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección. La misma inclinación sería el mismo slope. Ojo, aquí les estoy tirando data. Y las perpendiculares son las que se cortan haciendo un ángulo de 90. Bien, entonces, buenísimo. En este caso, las inclinaciones no nos afectan. Estos son los casos en donde nos afectan porque tienen que tener inclinaciones determinadas para poder relacionarse entre sí. ¿Sí? Tienen que tener las dos una inclinación particular para que suceda, que sean paralelas o que sean perpendiculares. Bien, entonces, ¿qué relación tienen las rectas paralelas? ¿Qué dijimos? Que tienen la misma pendiente. Bien, entonces, como tienen la misma pendiente, supongamos que Y1 es la primera recta, R1, vamos a poner que es Y es igual a M1 de X más C1. Y la recta 2 es Y es igual a M2 de X más C2. ¿Sí? Pongo a M1 y M2 con subíndices, ¿por qué? Porque son los parámetros. Las X y las Y van a variar siempre. Entonces, tienen la misma pendiente. ¿Cuál de los parámetros me define la pendiente, la inclinación de la recta? El M, muy bien. Entonces, tiene la misma pendiente. En consecuencia, si tiene la misma pendiente y M es el parámetro que define la pendiente, M1 tiene que ser el mismo que M2. Y C, ¿qué pasaría? C, para que sean paralelas, tiene que ser distinto. Porque si C1 y C2 es el mismo, vamos a estar hablando de rectas coincidentes. ¿Bien? O sea, de la misma recta. Para que sean rectas posicionadas distintas, sí. Obviamente estoy hablando de rectas en el plano. No sé estudiarme con rectas en el espacio porque existen otras posibilidades. Bien, ahora vamos a hacer el mismo trabajo acá. Tenemos una recta que es M1, M2. ¿Sí? Recta 1, recta 2. Buenísimo. Son perpendiculares. Es decir, que las pendientes, ¿qué pasa? Cuando una crece, la otra decrece. O sea que ya de ahí deducimos que son opuestas. Vamos a ponerlo acá. Pendientes opuestas. ¿Por qué? Porque cuando una crece, la otra decrece. O sea que ya sabemos que si este es positivo, este tiene que ser negativo, y si este es negativo, este tiene que ser positivo. No hay día. Bien, y además, ¿qué pasa? Las inclinaciones, ¿sí?, también tienen esta particularidad. Entonces, si nosotros íbamos al gráfico, fíjense, si yo avanzo 1, 2 y subo 1, acá en realidad, ¿qué estoy haciendo? Subo 2, retrocedo 1. ¿Se entiende? Entonces, además de ser opuestas, son inversas. ¿Por qué? Porque hacen lo inverso. Si esta va 2 horizontalmente y 1 verticalmente, esta va a ir 2 verticalmente y 1 horizontalmente. O sea que las M's, vamos a poner otro color porque me encanta usar colores. Y ahora rosa y amarillo. Las M's son inversas y opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que M1 va a ser lo mismo que menos 1 sobre M2. Vamos a ejemplos prácticos porque así suena. Sí, si por ejemplo M1 es 2, M2 menos 1/2. Si M1 es 3/4, M2 menos 4/3. Si M1 es menos 5, M2 va a ser 1/5. Y así existen 1.000.000 de ejemplos. Bien, entonces, si me pide que sean oblicuas, puede ser cualquier cosa, salvo que si son la misma pendiente van a ser paralelas, y si las pendientes son inversas y opuestas, van a ser perpendiculares. Bien, ahora, ¿qué sucede con el C? Acá pasa lo mismo. Si bien se cortan en un punto, no tienen por qué cortarse en el punto que pasa por el eje Y.
¿sí? Puede ser que mis ejes estén posicionados de esta manera. ¿Ven? Y acá cortalí uno y acá cortalí el otro. ¿Sí? Entonces, ojo al piojo con ese tipo de cosas. El C no tiene nada que ver. A nosotros lo que nos indica el comportamiento de la relación entre las rectas es la pendiente, lo que le da la inclinación. Y bueno, para ir cerrando, lo otro que vamos a ver es tipos de expresarla. Hay distintas formas de expresar la función lineal y después pueden haber un montón de ejercicios. Si necesitan explicación, me escriben y más adelante haré los videos. Bien, formas de expresar la función, la fórmula de la función lineal. ¿Sí? Opción 1. Explícita. ¿Por qué se dice que es explícita? Porque me deja explícitos los parámetros que me indican el comportamiento de la recta. Uf, qué difícil. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es la que vimos. Y es igual a mx más c. ¿Por qué? Porque yo tengo en claro cuál es el m, cuál es el c y voy a poder deducir rápidamente como... Número 2. Implícita. Y la implícita es, si acomodo la implícita, me queda como la explícita. ¿Sí? Que va a ser ax más bi más c igual 0. ¿Bien? Que es lo que les decía. Si despejan la i, van a la explícita. Opción siguiente. Segmentaria. X sobre m más y sobre n es igual a 1. Bien, en donde en este caso m y n representarían las intersecciones con el eje x y con el eje y. Bueno, pero si el eje y habíamos dicho la intersección con el eje y habíamos dicho que era c, sí ya sé, pero m y n se acostumbra a esto. Y después está otra que no se suele dar mucho en secundario, pero ya que estamos haciendo el videito, la vectorial, ¿sí? Que se define por, ¿sí? Un punto, x sub 0, y sub 0, un punto que pertenece a la recta, bien, más, vamos a ponerle lambda por un vector, el vector director, que es el que me va a indicar cómo se va a mover la recta, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle B1, B2, ¿sí? Que en definitiva estaríamos hablando de la pendiente. Es otra manera de escribir lo mismo. Puede haber otras maneras, no digo que estas sean las únicas, pero son las más comunes. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Bueno, espero que les haya sido útil. Es súper importante para lo que es IGCSE, acordarse de esta, ¿sí? Ver la información que les da y si necesitan cualquier cosa, me escriben. Algo importante que les voy a decir es que si ustedes logran acordarse de esta, por ejemplo, si a mí me dice, ¿cuál es la fórmula? Porque después les puede pedir que me digas la fórmula de. ¿Cuál es la fórmula de la recta que pasa por un punto y te dan la pendiente? ¿Sabes el m? Reemplazas los valores del punto, con eso calculas el c. ¿Cuál es la fórmula de la recta que pasa por dos puntos? Calculamos el m con la fórmula, una vez que tenemos el m, reemplazamos el m, usamos uno de esos dos puntos, calculamos el c. ¿Cuál es la fórmula de la recta paralela a esta que pasa por tal punto? Si es paralela, tenemos la pendiente, reemplazamos el m, los puntos, saco el c. ¿Cuál es la fórmula de la recta perpendicular a esta que pasa por un punto? Si es perpendicular, tenemos el m, el invertido opuesto, reemplazo el punto, saco el c. Todo el tiempo lo mismo. O sea que hay muchas para recordar. Está la fórmula de la recta que pasa por dos puntos, la fórmula de la recta que pasa por un punto dado, una pendiente. Están todas esas rectas que si necesitan un video para calcular esos ejercicios, hacemos otro especial. Pero con que se sepan esta, magia. Bueno, vamos a seguir avanzando.